Los seres vivos se clasifican en 6 reinos: el reino animal, el reino vegetal, el reino de los hongos, el reino protista y el reino de las moneras. El reino monera o reino procariota comprende las formas de vida más primitivas y simples de las que se tiene conocimiento. Por lo tanto, es el reino que agrupa a los organismos unicelulares o procariotas, que carecen de un núcleo definido y está compuesto principalmente por bacterias. Las bacterias fueron los primeros seres vivos que poblaron la Tierra. Además, a lo largo de la mayor parte de la historia de nuestro planeta, las bacterias han sido sus únicos habitantes. Características de las bacterias. El reino de las moneras está formado exclusivamente por bacterias, los seres vivos más sencillos que existen. Las bacterias se pueden definir como seres unicelulares procariotas, es decir, seres vivos formados por una sola célula que no tiene núcleo. Dado que carecen de un núcleo, su ADN se encuentra disperso en el citoplasma y tiene forma de círculo en lugar de doble hélice. No poseen organulos. A diferencia de las células eucariotas, más grandes y complejas internamente, las moneras no tienen ni núcleo celular, ni mitocondrias, ni plastos. En cuanto a su tamaño, son los seres vivientes más pequeños que existen en la naturaleza. Suelen medir entre 0,2 y 3 micras de diámetro, aunque se han hallado algunas gigantes que rondan 1 milímetro. Su forma es variada. La mayoría suele tener forma de bastoncillos, llamados bacilos. También los hay con forma de esfera, llamadas cocos, en forma curvada, llamadas vidrios, y también onduladas, llamadas espirilos, aunque pueden adoptar otras formas o ser irregulares. Según su nutrición, hay bacterias heterótrofas y autótrofas. Dentro de las autótrofas, muchas son fotosintéticas, pues fabrican materia orgánica gracias a la energía de la luz solar, como las plantas. Otras, en cambio, utilizan la energía de reacciones químicas en las que intervienen sustancias orgánicas que se encuentran en las rocas. Este es el método utilizado por todas aquellas bacterias que se encuentran en lugares donde no se halla la luz solar. Estas bacterias se llaman quimiosintéticas. Las bacterias heterótrofas son aquellas que obtienen su alimento de otros organismos. Según su modo de alimentación, pueden ser saprófitas, si viven sobre materias orgánicas muertas, parásitas, si viven a expensas de otros organismos, produciendo enfermedades, simbióticas, si establecen relaciones de mutuo beneficio con otros seres vivos. En cuanto a su respiración, hay bacterias que necesitan oxígeno para respirar. Otras, en cambio, no lo precisan, o incluso es dañino para ellas, por lo que deben vivir en lugares a los que no llegue el aire, como el fondo de los pantanos. Los organismos del reino monera se movilizan por la presencia de cilios o flagelos. Las bacterias se mueven con extensiones parecidas a cabellos, conocidas como flagelos, que son más largos que los cilios, pero menores en número. Los flagelos en las procariotas son mucho más delgados que en las eucariotas y se unen a la superficie de la célula en lugar del citoplasma. Se pueden encontrar en la parte posterior de la bacteria, en ambos extremos o en ocasiones en toda su superficie. Los barridos de los flagelos tienen un movimiento de hélice que ayuda a las bacterias a moverse. Las bacterias también pueden moverse por la secreción de limo y se deslizan a lo largo de la superficie. Las moneras son formas de vida sumamente resistentes. Los miembros del reino monera pueden vivir de forma individual o en grupos, y se pueden encontrar en todo tipo de hábitats, como los acuáticos, los terrestres y en el cuerpo humano. Pueden soportar temperaturas muy frías y muy altas, por lo que pueden vivir en cualquier lugar. Las bacterias pueden sobrevivir en ambientes extremos, como los manantiales de aguas calientes y ácidas, en desechos radiactivos, en las profundidades del mar y en los hábitats terrestres. Estos organismos se reproducen de manera asexual, rápida y efectiva. Se multiplican por escisión o bipartición. Una bacteria puede producir hasta 1 millón de sucesores. La célula hace un duplicado de sí misma y una molécula de ADN pasa a su célula recién formada, siendo estas dos células genéticamente idénticas. Estructura de una bacteria. Las bacterias se caracterizan por ser células sin núcleo, sin mitocondrias,
sin membrana nuclear y con una pared celular rígida que rodea la membrana plasmática. Debido a que no tienen núcleo, todo el material genético de las células flota libremente en el citoplasma, y las únicas partes de la célula que la conforman son la pared celular y los ribosomas. Los organismos del reino Monera contienen ADN, el cual está incluido en el citoplasma, llamado nucleoide. El citoplasma se encuentra encerrado por una membrana plasmática, que está debajo de la pared celular, compuesta por lípidos y proteínas. La región nuclear es la zona donde se encuentra el material genético de la bacteria, es decir, su ADN. No tiene una membrana que lo separe del citoplasma. La membrana celular es similar al de las células eucariotas, aunque carece de colesterol. La pared bacteriana está formada por polisacáridos bastante complejos y ofrece protección a la bacteria. En el citoplasma se producen todas las reacciones químicas necesarias para mantener con vida a la bacteria. Los ribosomas son más pequeños que las células eucariotas y como en ellas se encargan de fabricar todas las proteínas. Clasificación de las bacterias. La clasificación de las bacterias es complicada, pues su aspecto al microscopio no es suficiente para establecer una clasificación. Hay que estudiar su composición química, su modo de vida, su material genético, etc. A partir de estos aspectos, se distinguen dos tipos principales de bacterias, las arqueobacterias y las eubacterias. Arqueobacterias. Su nombre significa bacteria antigua, y se piensa que son parecidas a las primeras que aparecieron sobre la Tierra. Se encuentra en todo tipo de ambientes inhóspitos, como las aguas saladas, los manantiales con aguas en ebullición, ambientes ricos en ácidos sulfúricos o lugares sin oxígenos en los que se produce gas metano. Eubacterias. En este grupo se incluye la mayoría de las bacterias. Se encuentra en todo tipo de medios, en el suelo, en el aire, en el agua e incluso en el interior de otros seres vivos, unas veces cooperando con ellos y otras causándoles enfermedades. Un grupo de especial interés dentro de las eubacterias son las cianobacterias. Se trata de unas bacterias fotosintéticas que son responsables de la producción de gran parte del oxígeno de nuestra atmósfera. Importancia del reino Monera. Para muchos científicos, entender las moneras significa estudiar el origen mismo de la vida, ya que se trató del primer reino en existir cuando se originó la vida en la Tierra. Por si fuera poco, muchas de ellas son agentes infecciosos del ser humano, y su comprensión permitirá combatir mejor las enfermedades y salvar vidas. El reino Monera incluye bacterias que pueden alojarse en animales, humanos y plantas. Pueden tener aspectos negativos, como el caso de la peste negra, que es transmitida por la bacteria Yersinia pestis, que causó estragos durante la Edad Media. Como también puede tener aspectos favorables, como ser que matan organismos que causan enfermedades patógenas o se utilizan en la producción de antibióticos para el tratamiento de infecciones o también para la producción de medicamentos como la insulina. Las bacterias también se encargan de descomponer los restos de seres vivos, que se vuelven a aprovechar. Los transforman en petróleo y en gas natural, y se encargan, por ejemplo, de transformar la leche en yogur y el vino en vinagre. Ejemplos de moneras. Las bacterias más conocidas por el ser humano está la Escherichia coli, un bacilo que a menudo parasita el tracto digestivo humano. También está el Clostridium tetani, que es una bacteria muy común en el suelo y en el tracto digestivo de los animales, que puede causar en el ser humano el tétano, una enfermedad letal al ingresar a la sangre. También está la Plantoe stewarti, que es una bacteria que afecta a las plantas, especialmente a los distintos tipos de maíz.